Bien, cuando José María me pidió que interviniera este año en las Jornadas Culturales del Grado, me planteé lo que él estaba ahora mismo exponiendo, que era una ocasión idónea, toda una oportunidad para mostraros al alumnado del grado ese tesoro que tenéis, ese tesoro bibliográfico que tenéis en el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, en el edificio de Filosofía y Letras 3, que es la biblioteca personal de Benedetti, de su casa de Madrid, que él nos donó al Centro Benedetti, por tanto a la Universidad de Alicante, en el año 2006, cuando la directora del Centro Benedetti era la profesora Carmen Alemany, a la que todos o casi todos conocéis, y que por tanto fue ella la encargada de gestionar aquella donación tan generosa de Benedetti para nuestra universidad. Bien, mi idea para mostraros esta biblioteca, porque es grande, tiene unos 6.000 volúmenes, es entrar a ella desde el punto de vista que ha remarcado José María, el profesor Ferri, desde el punto de vista de su potencialidad para la investigación. Y para ello, lo que he planteado, y ahora lo veréis, es revisar una parte concreta de la biblioteca, que es la que atañe a la presencia en la misma de toda una serie de autores de la generación de Benedetti, que los que sois de cuarto ya habéis estudiado, que es la generación de los poetas comunicantes, de la poesía coloquial o conversacional de los años 50-60. Muchos de esos libros son libros regalados por los propios autores a Benedetti, otros, algunos los menos, son libros adquiridos y en ellos vamos a ver toda una serie de dedicatorias a Benedetti, dedicatorias de autores tan relevantes como Juan Gelman, Nicanor Parra, José Emilio Pacheco, Roberto Fernández Retamar, Eliseo Diego, y también vamos a ver las marcas, los subrayados con que el poeta fue dejando marcas que son muy significativas en sus páginas, con el fin de ver cómo desde la biblioteca podemos aportar un ángulo más para la reconstrucción de esa generación, para la reconstrucción de esos vasos comunicantes entre todos ellos. Ese término, vasos comunicantes, que, como sabéis, la profesora Carmen Alemany trabajó muy a fondo en su libro, que es un libro de cabecera, La poética coloquial hispanoamericana, publicado en publicaciones de la Universidad de Alicante, donde explicó ese concepto que fue acuñado por el propio Benedetti en un libro fundamental que va a aparecer en mi intervención a lo largo de estos minutos, que se titula Los poetas comunicantes, un libro del año 71. En ese libro Benedetti nos dijo, poetas comunicantes son también vasos comunicantes, o sea, el instrumento, o por lo menos uno de los instrumentos, sin duda el menos publicitado, por el cual se comunican entre sí distintas épocas, distintos ámbitos, distintas actitudes y distintas generaciones. Por eso os he puesto esa foto en la que están Benedetti, Cortázar, Neruda, Juan Gelman. A lo que cabría añadir que también esos vasos comunicantes nos pueden servir para plantear la comunicación entre autores de una misma generación, que es a lo que vamos en mi conferencia. Bien, para preparar esta presentación de la biblioteca desde este punto de vista que acabo de enfocar, lo que me ocurrió fue que en cuanto me puse a sacar los libros de los poetas comunicantes de la biblioteca, es decir, esos libros de Gelman, de Parra, de Rojas, Retamar, Pacheco, Sabines, Vilariño, en cuanto me puse a mirar todos esos libros, a ver qué marcas, qué dedicatorias había y a reproducir, fotografiar portadas, páginas, subrayados, etcétera, etcétera, me encontré con casi 200 imágenes que me dieron la medida de la riqueza de esta biblioteca para el estudio solo de esta generación, ni qué decir para el estudio de tantos escritores que están presentes en ella, muchos de ellos españoles de diferentes generaciones. Además, incluso hay dedicatorias de personajes públicos como Gila, como Paco Raval, como Jorge Valdano, en fin, que es una riqueza también social la que se encuentra en esta biblioteca. Y por tanto, lo que quiero es que veáis
las posibilidades, las perspectivas de trabajo que la biblioteca posee. Bajando, claro, a la realidad de una conferencia divulgativa y limitada en el tiempo, lo que haré hoy es una primera aproximación, una presentación general, pero desde este punto de vista de los poetas comunicantes, que nos permite también que no solo sea una conferencia divulgativa, sino que también nos plantee perspectivas de investigación para que conozcáis la biblioteca y sepáis bueno, pues que tenéis a disposición, como decía José María antes, un legado único en vuestra universidad y para que conozcáis el privilegio que ello supone. Pero antes de empezar, me vais a permitir comenzar leyendo un poema de Benedetti que considero idóneo para situarle a él entre todos esos libros de esa biblioteca en la que me gustaría estar ahora dando esta conferencia, pero nos la podemos imaginar porque yo creo que todos los presentes habéis estado allí. Se titula así, Libros, y dice: quiero quedarme en medio de los libros, vibrar con Roque Dalton, con Vallejo y Quiroga, ser una de sus páginas, la más inolvidable, y desde allí juzgar al pobre mundo. No pretendo que nadie me encuaderne. Quiero pensar en Rústica, con las pupilas verdes de la memoria franca, en el breviario de la noche en vilo. Mi abecedario de los sentimientos sabe posarse en mis queridos nombres. Me siento cómodo entre tantas hojas, con adverbios que son revelaciones, sílabas que me piden un socorro, adjetivos que parecen juguetes. Quiero quedarme en medio de los libros, en ellos he aprendido a dar mis pasos, a convivir con mañas y sonidos vitales, a comprender lo que crearon otros y a ser, por fin, este poco que soy. Vayamos con Benedetti, pues, a situarnos cómodos también en medio de estos libros que tenéis en el CEMAP para ver cómo entre esos sus queridos nombres, que son, entre tantos otros, esos poetas amigos, contemporáneos del autor, para ver cómo surge esa página inolvidable que es él, ese mucho que es él. Para ello necesito comenzar aludiendo al prólogo del libro antes mencionado, al que regreso, Los poetas comunicantes, que es un libro que publicó Benedetti en el año 79 y que está compuesto por toda una serie de entrevistas que Benedetti hace a todos estos autores de los que vamos a hablar a través de la biblioteca, entrevistas realizadas desde el año 1969 por Benedetti para ser publicadas en principio en el semanario Marcha, un periódico de Uruguay de la época muy importante en el que Benedetti estuvo trabajando durante bastante tiempo. Todas esas entrevistas luego las compiló y las reunió y las publicó en este libro Los poetas comunicantes. Pensemos, año 71, que nos encontramos en un momento en el que Benedetti viene de una década, la del 60, de honda reflexión sobre un tema crucial de esta generación y del libro del que estamos hablando. Una reflexión sobre la función social, una década de honda reflexión sobre la función social de la poesía, sobre el compromiso intelectual del escritor, que está muy presente en sus preguntas, como vamos a ver. En este prólogo a los poetas comunicantes, al hablar sobre el fenómeno del boom de la narrativa hispanoamericana de los 60, que todos conocéis, Benedetti plantea una idea de continuidad en la poesía latinoamericana del siglo XX que me interesa destacar en relación con lo que diré al final sobre este libro de entrevistas. Dice así Benedetti, lo tenemos aquí. Los narradores actuales son en alguna medida parricidas con respecto a sus antecesores. Los poetas, en cambio, son en todo caso hijos díscolos, hijos rebeldes, pero hijos al fin, que de ningún modo desconocen cuánto debe su propia obra a los monstruos sagrados de la poesía continental. En poesía no hay una ruptura que modifique sustancialmente el ritmo y el rumbo de la creación. En todo caso, lo que cambió fue el lenguaje, cada vez más despojado, y la clave comunicativa cada vez más abierta. Es decir, ese lenguaje de la coloquialidad, de la conversación y de la comunicación que abanderaron todos estos escritores. Los poetas que aparecen entrevistados por Benedetti en su libro son Roque Dalton, Nicanor Parra, Jorge Enrique Adum, Ernesto Cardenal, Carlos María Gutiérrez, Gonzalo Rojas,
Eliseo Diego, Fernández Retamar, Juan Gelman e Idea Vilariño. Pero él nos deja claro que podría haber otros autores más y que simplemente se trató en este libro de cerrar la lista en algún momento y sobre todo de mantener un equilibrio entre países. A esta nómina de autores yo he añadido para su búsqueda en la biblioteca de Benedetti, en la biblioteca madrileña, he añadido al mexicano José Emilio Pacheco y al también mexicano Jaime Sabines, a quienes él de hecho cita en el prólogo como autores principales de esta generación que sin duda habrían enriquecido el volumen. Benedetti nos dice también que en las entrevistas se repiten algunas preguntas machaconamente a todos y lo justifica como sigue. Lo tenemos aquí. Esa insistencia se debe en lo fundamental a que tales preguntas tienen particular relación con preocupaciones de mi propio quehacer poético, compromiso, voluntad de comunicación, sacrificio parcial y provisorio de lo estrictamente estético en beneficio de una comunicación de emergencia, punto clave, como veremos. He ahí los temas de algunas de las interrogantes que planteo a mis compañeros de oficio y me planteo a mí mismo. Son tópicos, no diría escabrosos, pero sí delicados, ya que al parecer no todas las coyunturas exigen la misma y monolítica respuesta. Por eso es tan interesante este libro, porque dentro de la generación que Carmen Alemany también estudió en su libro, hay también diferencias que vamos a poder ver en esas respuestas al hilo de los libros que vamos a ir encontrando en la biblioteca. Es precisamente este punto, el que está en negrita, en el cual he puesto el foco, el que suscita más interrogantes en lo relativo a esa pretendida homogeneidad del grupo. Así, por ejemplo, cuando vemos que en la presentación a Roberto Fernández Retamar, al gran poeta cubano, Benedetti destaca que, leo, a diferencia de tantos escritores militantes que se imponen un mensaje y avanzan hacia él, sin importarles que su ruta pase o no por el arte, Fernández Retamar se introduce a veces en el coto político, pero siempre con plena conciencia de que en poesía el compromiso debe empezar en la validez artística, lo cual expresa perfectamente el propio Retamar cuando, al ser preguntado por Benedetti por esta cuestión, le dice, lo tenemos aquí, ¿la sencillez ha sido para ti una forma de meterte en Honduras? Contesta Retamar, para mí sencillez ha sido sinónimo de madurez. No la confundo, por tanto, con la simpleza, con la carencia. Y con mucha inteligencia cita Retamar los versos sencillos de José Martí como, dice, el libro de poesía más complejo. Establece después en esta línea la vertebración entre sencillez, madurez y complejidad y la comunicación con el lector. Vertebra todas esas ideas. Y termina diciendo aquí, no tengo la menor intención de fundar retórica alguna. Aspiro, por el contrario, a una palabra toda comunicación, toda expresión. Volveremos sobre este tema al final de mi conferencia. De momento diré que sin duda es muy significativo que de entre todas las respuestas Benedetti destaque la siguiente del chileno Gonzalo Rojas para cerrar su prólogo. Dice Rojas, tenemos que pasar a asumir una conducta tal que por un lado tengamos fuerte el oficio y por otro tengamos firme la amarra de la revolución, que fue, como sabéis, uno de los grandes objetivos de este grupo tan politizado también ideológicamente. Sé que muchos pensarán que el logro y el mantenimiento de esta doble fidelidad representan sencillamente un imposible, precisamente por la problemática planteada en cuanto a la estética, que es el punto candente, ¿verdad? Pero ¿qué habría sido hasta ahora de la poesía y de la revolución si solo se hubieran propuesto la conquista de lo posible? Bien, desde esta pregunta vamos a comenzar ahora sí el recorrido por los libros de los poetas comunicantes que se encuentran en la biblioteca. Y empezamos por el gran poeta argentino Juan Gelman, que fue uno de los grandes amigos de Benedetti y sin duda una de las presencias más destacadas en la biblioteca personal
madrileña. Juan Gelman, que sabéis que fue Premio Cervantes de las Letras, como muchos de los escritores de los que estamos hablando. Bien, como os decía, sin duda la de Gelman es la presencia más destacada, junto sobre todo con Retamar, que cuenta con estos 20 libros que tenemos aquí en lista, y que por tanto es el escritor al que voy a dedicar un poquito más de espacio por el interés que hay en las marcas, en los subrayados, en las dedicatorias. Empiezo por ellas, por las dedicatorias. Una dedicatoria como la que encontramos en el libro titulado Anunciaciones del año 88 nos sitúa ya ante la estrecha amistad que ambos alimentaron a lo largo de toda su vida. Dice, para Luz, que era la esposa de Mario, que vino muchas veces a la Universidad de Alicante, casi siempre que venía Mario lo acompañaba, para Luz y Mario, con el cariño cada vez más ancho, la amistad cada vez más honda y la admiración cada vez más profunda. O la que encontramos en Carta a mi madre, todo esto son imágenes, fotografías de libros de la biblioteca y de imágenes de la biblioteca, donde leemos para Luz y Mario, con el cariño, la amistad, la gratitud de Juan Baires, año 90, Buenos Aires, año 90. Aquí tenemos también portadas de sus libros, antología poética, poemas, antología poética está aquí, poemas del año 68, una publicación muy bonita de Casa de las Américas de Cuba, con subrayados de Benedetti, por ejemplo, veis que marcan amarillo tristeo como un buey. Esos neologismos, esas invenciones léxicas que les encantaban hacer a los poetas comunicantes. Y lo que os he puesto abajo, que es de lo que vamos a hablar un poco, es de un artículo que Benedetti le dedica a Juan Gelman, titulado Gelman hace delirar a las palabras, que lo podéis encontrar en el gran libro de ensayos de Benedetti titulado El ejercicio del criterio. Bien, pues en este artículo vemos, entrando en la biblioteca, muchos subrayados que van a parar a él. De manera que entrar en la biblioteca, digamos que es como si entráramos en la cocina del escritor o en la forma de subrayar y volcar después esas citas en su propio artículo, como cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, un artículo crítico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, leemos mucho antes en el artículo de Benedetti de que la tragedia entrara a saco en su vida, ya se preguntaba Gelman. Mucho antes de que la tragedia entrara a saco en su vida, se refiere a la pérdida de su hija, en la tragedia de los desaparecidos de la dictadura argentina, que le llevó a perder y a encontrar a lo largo de su vida, muchas décadas después, a su nieta. Entonces a esa tragedia se refiere. Ya se preguntaba, ¿por qué bajo la gloria de este sol tristeo como un buey? Bien, muchas portadas de sus libros, citas y comentarios, Cólera Buey del 94, de Palabra. Bien, nos detenemos en Dibashu del año 94 y encontramos en la última página este numerito, página que nos marca, claro, una página, 55. Nos vamos a la página de 55 del libro, en la que leemos este poema que tenemos a la izquierda. En realidad, lo que me duele es la derrota. Los exiliados son inquilinos de la soledad. Pueden corregir su memoria, traicionar, descreer, conciliar, morir, triunfar. En este último caso, se miraron la cara como si fuera suya. Estaba llena de traidores, descreídos, conciliadores, etcétera, etcétera. La reflexión aquí sobre la soledad, el exilio, sobre los desaparecidos de la dictadura, que son ejes vertebrales de la obra de Gelman, como lo son también ejes vertebrales de la obra de Benedetti, sin duda le hace marcar a Benedetti este poema en concreto, que nos comunica, o bueno, a mí me comunica, que es un poco de lo que se trata con esos vasos comunicantes, de que establezcamos vínculos entre unos autores y otros, por ejemplo, con el poema Variaciones, que tenéis a la derecha, publicado por Benedetti en El olvido está lleno de memoria, su poemario tan conocido del año 95, en el que leemos:
Sé que algunos hermanos se enmendaron, se desfraternizaron, se perdieron de vista sin apelar a prórrogas, decidieron lavarse de mágicas penurias y lejos en la cueva del olvido su primavera quedó haciendo señas, etcétera, etcétera. Fijémonos en el verso de Hellman, los compañeros que murieron de fe y no dejan dormir, los que murieron en aquel atropello histórico. Y cuando dice, nadie te deja dormir para que veas las distancias. En el olvido está lleno de memoria. Benedetti retoma ese tema de la necesaria memoria a la que está aludiendo Hellman en ese poema y escribe Benedetti en este poema ese gran simulacro. Nadie sabe ni puede, aunque quiera, olvidar un gran simulacro repleto de fantasmas, y esa verdad será que no hay olvido. O en Cantera de Prójimos, el poema que tenemos bajo los fragmentos del poema, encontrábamos atención por favor, afírmate en tus huesos, que comunica evidentemente con ese crujís de huesos, vos, de Hellman, y que también arranca de idéntica experiencia en el poema. Atención, por favor, afírmate en tus huesos, en tus recuerdos mejores y peores. Siempre es válido para entender el dolor y reducirlo a su uña de miedo, etcétera, etcétera. Otra dedicatoria en Hechos y Relaciones insiste en el espacio de la amistad, para Mario con la vieja amistad y la vieja admiración de Juan, Palma, 1980. No sé si sabéis que cuando Benedetti salió exiliado de Uruguay, primero a Argentina, donde ya las cosas estaban muy mal y él estaba perseguido, no duró nada, se fue a Perú, de Perú fue deportado a Argentina, luego de Argentina se exilió en Cuba y ahí sí que estuvo unos años trabajando además en Casa de las Américas, que tenemos en el Centro Benedetti muchos documentos con las hojas de membrete antiguo, finísimas, de Casa de las Américas, mecanografiadas por Benedetti, que están ahí también para ser investigadas, y ahí hay cosas muy interesantes, porque él dejaba todos esos papeles dentro de los libros, como si la biblioteca fuera un gran contenedor, como hacemos muchos, que metemos fotos, cartas, papeles, etcétera, ¿no? Bien, entonces os decía que de Cuba, cuando ya se exilió a España, fue en el año 80 y primero estuvo en Palma de Mallorca unos años hasta que se trasladó a Madrid. Por eso esta dedicatoria seguramente está firmada en Palma de Mallorca. Bien, el prólogo a este libro, en concreto, Hechos y Relaciones, de Hellman, el prólogo está escrito por otro más joven, pero de la constelación de escritores que estamos hablando, que es el uruguayo Eduardo Galeano, y en él vemos algunos subrayados interesantes de Benedetti. Por ejemplo, estos. Dice palabras puras, pero no inocentes. O, desde el exacto centro de la muerte, celebra la vida. Los versos nacen del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño. Es el final del prólogo de Galeano a ese libro de Hellman. Y Benedetti, en su artículo Hellman hace delirar a las palabras, escribe: pero el poeta, como bien ha señalado Eduardo Galeano, y entre comillas, desde el exacto centro de la muerte celebra la vida. Esta es acaso una de las asombrosas comprobaciones que esperan al lector del Hellman más cercano. Veis que seguimos entrando así en como el taller de Benedetti con estos subrayados. Bueno, más conocido es este verso en el que aquí ya estaríamos hablando de una intertextualidad. Es este verso que encontramos en el poema de Hellman de Hechos y Relaciones, y que veis que está con esta marquita, este asterisco en rojo, que es el asterisco que Benedetti le pone a este verso. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. Después encontramos este libro es del año 80, y en Preguntas al azar del año 86 Benedetti escribe este poema que se titula Si Dios fuera una mujer, y que empieza con el verso marcado de Benedetti. ¿Y si Dios fuera una mujer? Juan Hellman. Y ya empieza el poema. ¿Y si Dios fuera una mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Bueno, es un guiño a Hellman
que marca esa comunidad, ¿no? de sentires, de guiños entre ellos, de construcciones intertextuales, que de algún modo intensifican la idea y la noción de grupo de la que estamos hablando. Otras marcas, muchas, que encontramos en el libro son de carácter formal o estético, marca una repetición, marca un estribillo modificado, que es lo que pone aquí, o señala un poema tan significativo como este que tenemos delante, Confianzas, sobre la función social de la poesía, que empieza diciendo, este poema de Hellman, se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirte para que peones maestros hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán. Bueno, va diciendo que con la poesía desde luego no se cambiará la sociedad, pero termina diciendo, con este poema repite los mismos versos de forma circular, no tomarás el poder, dice, con estos versos no harás la revolución, ni con miles de versos harás la revolución, dice, y termina, se sienta a la mesa y escribe. Bueno, creo que es interesante comunicar este poema con la respuesta que Juan Gelman dio a Benedetti en la entrevista que le hizo en el libro Los poetas comunicantes a la pregunta sobre si la poesía puede cumplir o no una función social. A lo que contesta Gelman. Y es interesante porque ahí vamos viendo las diferencias entre ellos. Dice, mira, la poesía es un hecho social como lo son todas las artes y en esa medida siempre ha jugado ese papel. En algunos momentos muy particulares, el poeta y lo que él escribe efectivamente pueden lograr un tipo de difusión, penetración y movilización muy interesantes. Momentos como el que ellos vivieron, el 59, la Revolución Cubana o después las dictaduras militares del Cono Sur. Y sigue, pero creo que solo ocurre en momentos muy especiales, momentos revolucionarios. En los otros igual juega una función y creo que la va a seguir jugando siempre. Entiendo en las palabras de Gelman que él nos quiere decir que la poesía es un hecho social en sí misma, más allá de su actuación directa en un ámbito social o político en esos momentos históricos clave. Y lo es, añade Gelman, porque por uno se expresa la mayor cantidad de voces y de deseos, y en ella está la influencia de otros poetas, de los narradores y de la realidad. Otras marcas, pues por ejemplo aquí hay una marca en este poema que Gelman dedica a Alejandra Pizarnik. Os las dejo y no las explico para incitaros a ir a verlas y a leerlas y también porque si no estaríamos toda la tarde porque son muchas. O en este poema titulado Corajes, que es una palabra que utiliza también mucho Benedetti, por ejemplo, en uno de los poemas inéditos que encontramos en la catalogación de la biblioteca, encontramos dos poemas inéditos y uno se titula Miedo y Corajes, que fue una bomba de noticia y se repitió miles de veces en internet y salió en televisión española. Muestra, ¿no?, yo creo que del impacto que sigue teniendo Benedetti en los lectores, esa importancia que se le dio. Y, por ejemplo, aquí leemos en el poema de Gelman, es enorme la tristeza que un hombre y una mujer pueden hacerse entre sí. Y en el artículo de Benedetti dice, de aquí que tampoco el amor sea el comportamiento estanco. Por eso, comillas, es enorme la tristeza que un hombre y una mujer pueden hacerse entre sí, porque definitivamente no están solos, sino rodeados de corajes, de miedos, de soportes, de sueños, de muchos otros que trabajan, viven, combaten, se arriesgan y mueren por su derecho a amar. Hay muchos ejemplos de este tipo que yo tengo investigados y otros libros como Interrupciones 1, 2. En Interrupciones 2 pues vemos que Benedetti subraya versos irónicos, humorísticos,
juegos con refranes, por ejemplo, mi corazón tenía más hambre que piojo de peluca. O en el decenio que siguió a la crisis se notó la declinación del coeficiente de ternura. Podemos leer alguno más, juegos de palabras, esos neologismos, enmuerteando. ¿Por dónde andás, tristísimo de tibio? También va a parar al artículo. O versos como, palabras, verbos como desmuriendo, muriendo, desmuriendo para siempre, tan para nunca, desrostras tu diga, recaminas tus peros, lloverá tu poco, decir, ese prefijo des es muy benedetiano también, y ese verbo desmuriendo que utiliza Hellman también lo utiliza Benedetti, por ejemplo, en el poema titulado Desmorirse, que dice, os lo leo, cuando muera quisiera desmorirme, tan solo por un rato, para ver cómo el mundo se lleva con mi ausencia. A los que lloren les daré un pañuelo, a los que rían un bol de ceniza, indiferencia a los indiferentes. Cuando muera quisiera desmorirme y visitar de nuevo a mis compinches, a los sobrevivientes por supuesto, y preguntarles las poquitas cosas que se fueron quedando en el tintero o que neutralizó el silencio turbio. Por último, Silence des Yeux, de 1981, y en concreto el prefacio del libro, que está escrito por Julio Cortázar para Hellman y con interesantísimos subrayados de Benedetti, porque le sirven para escribir también ese mismo artículo dedicado a Hellman. Aquí tenemos una frase que va directa al artículo. Julio Cortázar, que fue un conmovido y fiel lector de la poesía de Juan y que prologó esta antología publicada en Francia, reconoció la calidad unitaria y coherente de los poemas de Hellman. Y lo que viene ahora entrecomillado es el subrayado. Un solo y único poema nace de todos ellos, de todos los poemas de Hellman. El último ilumina el primero, como el primero contiene el último, y cada uno es un paso en la continuidad de la ruta. O estos otros subrayados, el poema dice Julio Cortázar de Hellman que el poema cesa de ser comunicación para volverse contacto. O sea, que la comunicación es tan intensa que se vuelve contacto. Y dice Benedetti en su artículo, como bien decía Cortázar, que por supuesto no conoció este texto, el mío, el poema deja de ser comunicación para volverse contacto. Y por último, ya para dejar a Hellman, este subrayado final, la cita de un tal José Galván, que resulta que es uno de los heterónimos creados por Hellman y que dice, hay que hundir las palabras en la realidad hasta hacerlas delirar como ella. Cita de la que toma el título para su artículo, como veis, y que después introduce en su artículo también, como veis aquí al final. Cierro ahora sí esta parte sobre Hellman con esta hojita que se encontraba, este fragmento de folio que se encontraba dentro de este poema Valer la pena, con estos números de página que nos llevan a una serie de poemas que cabría también leer para seguir reconstruyendo este itinerario que estoy siguiendo y que dejo a medias para, repito, incitaros a quienes se interesen a ir a ello. Bien, otra presencia importantísima en la biblioteca de Benedetti es la de Roberto Fernández Retamar, el presidente de Casa de las Américas, el poeta pues más reconocido sin duda alguna de esa generación en la poesía cubana, que tuvo una grandísima amistad con Benedetti y fijaros la cantidad de libros que hay en la biblioteca. Aquí lo encontramos en una imagen muy bonita con Eduardo Galeano. Bueno, la cantidad de dedicatorias que hay de Retamar a Benedetti en la biblioteca denotan más que una amistad, denotan una hermandad de sentires, de ideas, de anhelos, de preocupaciones, de esperanzas, y es en esa hermandad donde se crean esos vasos comunicantes que estamos viendo a través de la biblioteca,
tan visibles también en las palabras que Retamar dedica a Benedetti, por ejemplo, en estas dedicatorias. Leamos algunas. Para una teoría de la literatura hispanoamericana y otras aproximaciones, que es un libro fundamental para acercarnos en general a la literatura hispanoamericana del siglo XX, escribe en la dedicatoria a Mario Benedetti, en cuya luminosa compañía se elaboraron tantas de las ideas hermano Roberto, La Habana, febrero del 76. Por tanto, crea esa comunidad de ideas también, esta dedicatoria. O en Calibán y otros ensayos, que es otro libro fundamental, Nuestra América y el Mundo, de Retamar, y también fundamental para aproximarnos a la literatura hispanoamericana del 20, es un libro del 79, leemos a Luz y Mario, este libro que vieron hacerse con ideas, pasiones y esperanzas comunes, con la fraternal amistad de su Roberto, julio del 79. Otras se ciñen más al espacio de la amistad, en este libro, Idea de la estilística, o en este otro, Revolución Nuestra, Amor Nuestro, o en Circunstancia y Juana, que Roberto Fernández Retamar da a Luz y Mario celebrando su nuevo regreso. Se ve que había un encuentro en ese año, Habana, enero del 80, o en Introducción a José Martí, para Luz y Mario, etc. Para el perfil definitivo del hombre, Cuba defendida, no las podemos leer todas, pero sí que quiero detenerme un momento en estas dos, en algunos usos de civilización y barbarie, otro libro fundamental del 93, leemos a Mario, que ya leyó estos papeles, es decir, que él le había pasado el borrador para que Mario Benedetti los corrigiera seguramente, los revisara, ahora retrabajados, pero no el prólogo. Mario, que ya leyó estos papeles, ahora retrabajados, pero no el prólogo, donde aparece a cada rato, para alegría de su hermano, Roberto, abril 94. Es decir, que en el prólogo Benedetti es muy citado. O en Calibán, apuntes sobre la cultura de nuestra América, del 71, leemos, para mi querido hermano Mario, volviéndole a dar señal de los tiempos estas páginas, donde tan frecuentemente hablo de él y donde al final, agradecido, le doy el abrazo de siempre. Y a Luz, Roberto, La Habana, 76. Efectivamente, Retamar habla de Benedetti en ambos libros, y ahí entré a verlo, que dice, y me detengo en el último, por ejemplo, en estas páginas, me detengo en el último, es decir, en Calibán, por ejemplo, en estas páginas, donde leemos aquí. Como observó con acierto Benedetti, quizá Rodó se haya equivocado cuando tuvo que decir el nombre del peligro, pero no se equivocó en su reconocimiento de dónde estaba él mismo. Se refiere a la equivalencia que José Enrique Rodó, el uruguayo, el gran ensayista, hizo entre Calibán, el personaje de La Tempestad de Shakespeare, y Estados Unidos. Por eso dice, no se equivocó en su reconocimiento de dónde estaba ese peligro, Rodó, ¿vale? Como observó con acierto Benedetti. Y en la nota al pie nos dice dónde Benedetti ha dicho tal cosa. O aquí, en la otra página, a partir de aquí dice, por otra parte, ya he recordado que el término intelectual es lo bastante amplio como para hacer inútil forzar la mano con simplificación alguna. Intelectual será un teórico y dirigente, como Mariátegui o Mella, un investigador, como el cubano Fernando Ortiz, o un escritor, como el peruano César Vallejo. Todos ellos son el intelectual para Retamar. En todos esos casos, sus ejemplos concretos nos dicen más que cualquier generalización vaga. Para planteos muy recientes, relativos al escritor, véanse ensayos como Las prioridades del escritor de Mario Benedetti. Por tanto, vemos que se citan entre ellos y crean esa comunicación de ideas de la que estamos hablando. No menos interesantes son los subrayados de Benedetti en este libro, que abundan en ideas que vienen de bien lejos, de comienzos del siglo en Cuba, del propio Fernando Ortiz o incluso antes, en América Latina, después de la independencia, relativas
a la emancipación cultural y a la necesidad de creación de un lenguaje literario propio latinoamericano, que sabéis que fue una de las grandes obsesiones y objetivos que tuvieron los escritores desde la emancipación. Retamar cita aquí a Carlos Fuentes, que a su vez está escribiendo sobre Borges, y Benedetti subraya: Latinoamérica carece de lenguaje y por ende que debe constituirlo. Por tanto, se está fijando al subrayar en esa problemática. Y en la siguiente página subraya también esta frase en cursiva que leemos, es a su vez un subrayado de Retamar, por eso lo pone en cursiva. Y dice: inventar un lenguaje, es decir, todo lo que la historia ha callado. Es decir, que vemos cómo ambos, Retamar y Benedetti, se fijan en una frase que es de este Witold Gombrowicz, que no se queda en el mero hecho estético de la necesidad de invención de un lenguaje propio latinoamericano, sino que va más allá al incardinar ese nuevo lenguaje con la necesidad de revelar la historia silenciada. Y por tanto, ¿con qué? ¿Con qué se está vinculando? Con el compromiso social del escritor, que, como sabéis, para esta generación fue absolutamente básico. Otros autores que tenemos en la biblioteca: el salvadoreño, el gran revolucionario Roque Dalton, y aquí tenemos los libros que están: La parola ferita, La ternura no basta, José Emilio Pacheco, el poeta mexicano, el premio Cervantes también, como sabéis, no hace mucho, no hace tanto, todos ellos han ido muriendo en los últimos años. Aquí tenemos los libros que están en la biblioteca mencionados y podemos ver, por ejemplo, esta dedicatoria en Morirás lejos a Benedetti, donde le escribe a Mario este intento de libro colectivo para agradecerle todo lo que sus libros me han enseñado, como reconocimiento a su magisterio. Viento instante, Miro la tierra. Todos los libros que tienen una banda roja en la biblioteca son los que tienen algo especial. Son los que no se pueden sacar de la biblioteca a casa, pero se pueden consultar en sala porque Benedetti dejó dicho que quería que la biblioteca tuviera uso. Los que no tienen banda roja sí pueden prestarse con un régimen de préstamo especial que está especificado en la página web del Centro Benedetti y que os pueden explicar allí las secretarias. Bueno, tenemos también subrayados en los libros de Pacheco, por ejemplo, Solo nosotros somos el pasado, con esa obsesión por la necesidad de mantener el pasado vivo. Tenemos también en la biblioteca, por supuesto, al gran chileno Gonzalo Rojas, premio Cervantes también, con estos títulos que os he puesto aquí. En la foto tenemos a Gonzalo Rojas, a Mario Benedetti al centro y a Carlos Fuentes en Concepción, en Chile, durante la escuela de verano en el año 62. Todos ellos, como veis, compartieron todo un espacio académico de aquellos años tan magníficos, tan sobresalientes, ¿no?, en la historia de la literatura hispanoamericana. Y por seguir abundando en la idea del compromiso social del escritor en relación con si para ello es necesaria alguna concesión estética, me interesa la respuesta que Gonzalo Rojas dio. Bueno, aquí tenemos otras marcas de Benedetti, algunos poemas de Rojas, en las que podéis intentar ver toda esta relación. Y la respuesta a la que me refiero de Gonzalo Rojas a la pregunta, o sea, a la preocupación por la comunicación con el lector, Rojas le responde a Benedetti: es absolutamente necesaria esa comunicación. No seamos maniáticos en cuanto a creer que dejamos ahí la semilla para ver si estalla o no. Yo creo que la semilla uno la pone para que estalle pronto. Y dice, no demasiado pronto, porque entonces caemos en el panfletarismo, que es, claro, de lo que quieren huir o huir de ser acusados de ello, en el consignismo.
pero sí para que me oigan y para que desde la palabra viva que intento formar, producir, plasmar, se produzca una mudanza, que es el objetivo, que se produzca una transformación del lector. Otro poeta presente, el cubano Eliseo Diego, a quien vemos aquí con García Márquez, está presente con estos títulos de los años 70, 80, con esta dedicatoria en los días de tu vida, donde leemos para Mario, desde una admiración entrañable de simpatía y cariño, su amigo Eliseo Diego, La Habana, junio de 1978. Y también interesantes algunas respuestas a Benedetti en la entrevista que le hacen los poetas comunicantes, de las que me interesa destacar estas palabras. Lo que nos diferencia nos enriquece, lo que nos aparta nos une, para referirse a la heterogeneidad presente también dentro de este grupo pretendidamente tan homogéneo, ¿no? O sobre el lector está tan cerca, es uno mismo, así como él, el lector es a su vez poeta, que bueno, nos recuerda a aquello que dijo Damaso Alonso, que el lector es también un artista. Ernesto Cardenal, por supuesto, el nicaragüense, el sacerdote, político, poeta, escultor, artista. Ernesto Cardenal está muy presente en la biblioteca. Aquí le vemos con Benedetti y con Jaime Sabines. Murió creo que el año pasado. Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, como Benedetti, como muchos otros de los que estamos hablando. Tenemos todos estos libros en la biblioteca, con alguna dedicatoria en el Evangelio Solentiname, en Marilyn Monroe and Other Poems, una traducción, Poesía cubana de la Revolución. Y es interesante la respuesta también de Ernesto Cardenal a la pregunta de Benedetti, que va repitiendo a todos ellos, para que veáis los matices. Entonces, veis que estoy recorriendo la biblioteca al mismo tiempo que estoy introduciendo esta temática mediante el uso de ese libro que nos está sirviendo de eje de la conferencia, que es Los poetas comunicantes del 71. Responde Cardenal: para mí es muy importante la comunicación con el lector y siempre he tratado de hacer una poesía clara. Incluso, tal vez, mi poesía peca de ser demasiado clara, ya que siempre estoy interesado en que el lector entienda mi mensaje e incluso que lo entienda el lector que no está muy acostumbrado a entender la poesía. He tratado siempre de hacer una poesía que no sea hermética, ni oscura, ni difícil, que llegue al pueblo. Y sobre si esto implica alguna concesión estética, responde: he tratado de hacer una poesía rigurosa y al mismo tiempo clara, lo cual no siempre es fácil. A veces uno tiene que hacer concesiones a lo uno y a lo otro. Es el único que dice que haya que hacer alguna concesión estética. El resto inciden en la idea de una nueva estética, que es la estética de lo conversacional, de ese coloquialismo que, como decía antes Retamar, es una forma de introducirse en Honduras y una forma de madurez, nos decía. Jaime Sabines no está en los poetas comunicantes, como os decía, pero yo lo he querido añadir a mi exposición para que veáis los libros que hay del gran poeta mexicano, que son 3 y que son estos: Recuento de poemas, Poesía amorosa, Recuento de poemas en otra edición. Y en Recuento de poemas, Benedetti deja estos numeritos, que son números de páginas, nuevamente, que nos llevan, cuando vamos a esas páginas, a otras marcas de Benedetti, donde dice, por ejemplo, ando buscando quién me regala un río, o señala poemas como Del corazón del hombre, de la esperanza, del dolor, que son poemas que a Benedetti le han interesado por motivos concretos que yo creo que tienen mucho que ver con las temáticas que comparten. Y la mujer, la poeta del grupo, Idea Vilariño, está presente con este libro, La masa sonora del poema, sus organizaciones vocálicas, indagaciones en algunos poemas de Rubén Darío. Concluyo con el más mayor de los entrevistados, Nicanor Parra, el poeta chileno,
Premio Reina Sofía, Premio Cervantes de las Letras, el gran poeta chileno, que fue tan rompedor, y por tanto quiero detenerme en algunas cuestiones para hilar el final de mi conferencia con el principio. Encontramos 2 libros de Parra en esta biblioteca. Chistes, Parra, para, está tachada una de las R's, desorientar a la policía, poesía, siempre con su sentido del humor y el juego, que sabéis que es una de las marcas principales de Parra. Y tenemos también otro libro que se titula Páginas en blanco, que luego os mostraré, de 2001. Bien, en la línea de oposición al parricidio generacional en el ámbito poético latinoamericano que Benedetti propugna en su prólogo a los poetas comunicantes, lo hemos visto antes, que él dice que, a diferencia de la prosa del boom de los 60, en poesía no hay una ruptura con la tradición poética anterior. Es curioso que también Benedetti insista en esa idea de oposición al parricidio al presentar a quien podría considerarse pues, el mayor iconoclasta de esta generación, que es Parra, y su antipoesía. ¿Os acordáis? Que Parra es el gran autor que propugna la corriente antipoética. Y que no solo lo incluya en esa línea de continuidad, sino que además escriba lo siguiente en la presentación de la entrevista. Lo he copiado aquí. En poesía, dice Benedetti, si bien Parra asume a veces una actitud antineruda, en el fondo es él quien recoge del poeta de Residencia en la Tierra, la posta de la palabra, y no la rompe ni la repudia, sino que la hace decir otra cosa, original y feraz, antes de entregarla a otro gran poeta chileno, Enrique Lin, que tampoco la destruye, sino que la enriquece. Es decir, que Benedetti, al presentarnos a Parra en el prólogo, en el libro a los poetas comunicantes, hace fluir esa tradición y no lo plantea como una ruptura con esos otros grandes poetas latinoamericanos previos. Voy a volver sobre esta idea para finalizar, como veréis. Pero antes quería ver algunos subrayados en este libro. En Chistes, para desorientar a la policía, a la poesía, encontramos estos subrayados de versos muy irónicos de Parra, que juegan con el refrán, que sabéis que es uno de los instrumentos, una de las técnicas poéticas de toda esta generación. Escribe Parra y subraya Benedetti. Dime cuáles son para ti las 10 palabras más bellas de la lengua castellana y te diré quién eres. Bueno, que me recuerda y mucho a este pequeñísimo poema que Benedetti recitaba mucho en sus recitales públicos cuando venía a Alicante, de refranívocos signitos en Viento del Exilio: dime con quién andas y te diré go home, que siempre arrancaba una gran sonrisa al público. Como vemos, Benedetti comienza el refrán y Parra lo termina. Los dos juegan así con el refranero para producir el efecto paródico. Otros subrayados encontramos por la palabra es el hombre, o de Parra, y que subraya Benedetti. El que dice corcel en vez de caballo tiene su porvenir asegurado. Pues seguramente a Benedetti estos versos le encantaban, le hacían gracia y los subrayaba. Otras marcas en páginas en blanco de poemas que le interesan: Autorretrato, Sinfonía de cuna, No me explico, señor rector. Son todo versos en los que Parra ironiza sobre la grandilocuencia, sobre la solemnidad académica, etcétera, etcétera. Bien, sobre la comunicación con el lector, otra vez. Y si la considera indispensable, Parra responde lo siguiente a Benedetti, ya voy terminando. No tan solo para el poeta, me parece que la actividad central del ser humano debiera ser la comunicación. Es decir, pone el foco en la comunicación como algo pues, absolutamente consustancial al ser humano. ¿Dónde se siente existir el hombre? ¿En qué espacio existe el individuo? En el espacio del interlocutor, en los ojos del interlocutor,
en el rostro del interlocutor, en el tono de la voz del interlocutor. Allí es donde realmente se siente existir. De manera que el interlocutor es para mí un elemento sagrado, que no tiene que ver solo con el trabajo literario, sino también con la presencia del hombre en este mundo. Veis, por tanto, que es rotundo Parra en este tema de la comunicación. Y ahora sí, para terminar. La insistencia de Benedetti en los vasos comunicantes contiene en sí mismo esa idea de continuidad en la poesía latinoamericana del siglo XX que hemos estado viendo, que quiere destacar. ¿Por qué? Yo creo que Benedetti con este libro hace una operación de crear grupo y de vincular ese grupo con la tradición poética del siglo XX latinoamericana, porque sabe que lanzando esos vasos comunicantes enfoca la grandeza de esa poesía continental y la universaliza. Por eso dice, una cosa es cierta, la poesía latinoamericana no necesitó del boom para situarse en un nivel óptimo, pero ese nivel no es una novedad de estos últimos años. Antes de Parra y Cardenal, de Octavio Paz y Eliseo Diego, de Gelman y Fernández Retamar, está la formidable columna vanguardista. Vallejo, Neruda, Huidobro, Guillén, Girondo, Nicolás Guillén, Oliverio Girondo. Y antes de los vanguardistas están nada menos que Delmira, Agustini, Darío y Martí. Con esta idea, y es aquí a donde yo he querido llegar, y con la publicación de este libro, Benedetti estaría intentando construir, como digo, esa comunidad poética a través de la visualización de los elementos comunes que hay entre los autores de esta generación y en relación también con las generaciones previas y que podemos ver e investigar y seguir auscultando a la luz de la biblioteca, como hemos visto. ¿Hay algunas distancias? Sí, son evidentes y él las atribuye a las diferentes coyunturas en el prólogo, pero en todo caso pone las bases de esa nueva poesía o poética más bien coloquial o conversacional que Carmen Alemany nos descifró en su magnífico libro. En este punto resulta interesante la opinión de Retamar, cuando dice: no conozco ningún poeta honrado que diga lo contrario, que no le importa la comunicación y siga escribiendo y publicando, pues publicar es hacer público, es ir hacia el público. Pero creo que la clave fundamental de ese elemento común que puede extraerse de todas las entrevistas está en las respuestas acerca no solo de la preocupación por la comunicación con el lector, sino sobre el posible sacrificio estético en aras del compromiso o de la revolución. Todos, excepto Cardenal, y estoy recapitulando, todos excepto Cardenal, algo ambiguo como hemos visto en lo de la concesión estética, responden que no sienten la búsqueda de la sencillez como una concesión estética, sino que en realidad es esa nueva estética, como ya he dicho. Y es muy significativa la respuesta de Gelman, que tenemos aquí y que he ilustrado con estas dos fotografías de Gelman con Carmen Alemany, de Gelman con José Carlos Rovira y que he titulado Vasos comunicantes con la Universidad de Alicante. Dice Gelman, como respuesta a Benedetti: si me preguntás si me quiero comunicar, te contesto que sí. Si me preguntás si estoy dispuesto a sacrificar algo para comunicarte, te digo que también. Pero lo que estoy dispuesto a sacrificar para esa comunicación no es cuestión poética, sino una cuestión de vida. Pero de ninguna manera pienso renunciar a lo que aparentemente pueda ser difícil de entender. Aquí Gelman es muy claro y de hecho la poesía de Gelman fue cada vez más compleja y más difícil de entender a lo largo de su trayectoria. Entonces él dice, sí, el sacrificio es vital, nunca estético. En definitiva, y ahora sí termino, con este libro Benedetti estaba visibilizando esa potente tradición, esa gran tradición poética latinoamericana que ocupa todo el siglo XX y que está en constante renovación, eso sí, por supuesto. Y sigue el prólogo. Hoy, escribo esto en junio de 1972, la ola del boom de los 60 virtualmente se ha retirado. Y por supuesto en la orilla no queda únicamente la resaca,
quedan Cien años de soledad, Rayuela, La casa verde, Pedro Páramo, pero tampoco al retiro de la ola, y al fin llegamos al sentido de este libro, y lo pongo en negrita, tampoco al retiro de la ola queda allí, como recién llegada, como recién hallada, la gran poesía latinoamericana. El boom se olvidó de traerla, quizá porque los editores más mercantiles llevan su contabilidad ficción, siempre con humor, y a partir de sus asientos y contrasientos llegaron a autoconvencerse de que la poesía no es negocio. ¿Cómo saberlo exactamente? ¿Acaso algún editor se animó, en relación con un libro de poesía, a bombardear propagandísticamente un mercado con el mismo empuje que generalmente dedica a sus novelistas? Bueno, con los años ya sabéis que el propio Benedetti precisamente lograría vencer las barreras de las minorías de lo poético y también esas barreras aludidas del mercado editorial, convirtiéndose en un boom de superventas Benedetti, para llegar a esa gran mayoría a la que él se dirigía, esa a la que hoy desde luego sigue llegando a través también, no solo de las publicaciones, sino a través también de ese nuevo bueno, actualísimo vaso comunicante con el lector, que es Internet. Pero yo prefiero en el día de hoy terminar con otro vaso comunicante, un último vaso comunicante, gracias al cual podemos estar hoy aquí hablando de la Biblioteca de Benedetti. El vaso comunicante de Benedetti con la Universidad de Alicante, con quienes hicieron posible nuestro Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, y me refiero a la profesora Carmen Alemany, al profesor José Carlos Rovira, a quienes pues desde aquí, desde esta conferencia, agradezco tan inmenso legado para todos nosotros.